Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lemuela Llanos Fuentes Ayala y voy a hacer una pequeña introducción a lo que son las TIC. Bueno, veamos. Aquí está la pregunta. ¿Qué son las TIC? Bueno, las TIC son siglas. Dice que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, conocidas por las siglas, como ya les había dicho, TIC. Dice más adelante que son un conjunto o el conjunto de medios de radio, televisión y telefonía convencional. Bueno, pero las TICs abarcan muchas otras cosas más. Y en los últimos años han venido mejorando muchas cosas. Veamos, por ejemplo, algunas de ellas. La nueva televisión digital. Recordemos que antes las televisiones eran cuadradas, muy anchas, de a blanco y negro, y eran bastante pequeñas algunas. Hoy no. Hoy han mejorado en gran parte. La pantalla ahora es muy delgada. Este, la calidad de colores ha mejorado. El sonido. Todo ha mejorado en las nuevas pantallas. El desarrollo de la fibra óptica, por ejemplo, es otro, en el que hoy en día podemos tener varios dispositivos conectados y la red lo soporta. El video también ha mejorado mucho. Es algo que antes se grababa en blanco y negro, no tenía sonido, y actualmente tenemos una gran gama de colores, videos a alta definición, entre otros. El desarrollo informático ha influido bastante. Y no solo eso, también ha mejorado porque recordemos que antes, esto también se refiere al desarrollo de aplicaciones. Antes habían ciertos, muy pocos lenguajes de programación. Por ejemplo, uno de los primeritos es COBOL, en el que se desarrollaba. Y actualmente tenemos muchísimos lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones web, páginas web, entre otros. Y los ordenadores han mejorado increíblemente. Antes los ordenadores estaban en habitaciones enormes, y eran máquinas grandísimas. Los ordenadores hoy han mejorado muchísimo en los que son livianos, son pequeños, son delgados y nos podemos transportar fácilmente y son muy, muy potentes. Veamos las imágenes que tenemos abajo. Por ejemplo, ese es un ordenador de los viejitos. Ese es un teléfono de los viejos, en los que antes tenías que marcar y te enlazaba una operadora. Y aquí es el ejemplo que les decía, que antes las pantallas eran pequeñas, eran a blanco y negro, eran muy limitadas. Y actualmente tenemos pantallas con colores muy vivos, colores fuertes, entre otros. Bueno, pero con todo esto también han surgido algo más reciente, por ejemplo el Bitcoin. Como dice, es un nuevo sistema de pagos. Antes teníamos que ir al banco, hacer transacciones, pagos, etcétera. Hoy en día los podemos hacer desde nuestro teléfono, por ejemplo con PayPal. Pero ese es un nuevo sistema en el que no hay un banco que interfiere, es algo nuevo, es algo que antes pues no se podía creer. Pero con todo este avance, hoy es posible. Veamos por ejemplo el nuevo, lámparas o bombillas LED. Eso es algo que ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, en mi ciudad han estado cambiando todas las bombillas viejas y han estado poniendo bombillas o lámparas LED que iluminan bastante, como dice ahí, con luz blanca y consumen muy, muy poca energía. Aparte de eso, duran muchos años. Esos focos también se están poniendo en las casas por el tema del ahorro, porque aparte, como dice, duran mucho. El siguiente son las casas inteligentes. Este, como dice, son aquellas en las que las instalaciones eléctricas de gas o de agua están monitorizadas, perdón. Y eso es verdad. Podemos llegar a nuestra casa, podemos prender las bombillas, prender los focos con el móvil, con nuestro teléfono. Y es algo que es impresionante. Veamos lo que sigue abajo. El desarrollo de las TICs en la educación actualmente, sobre todo con esto que estamos pasando, que es una pandemia, ha mejorado y se están utilizando más. Por ejemplo, actualmente yo estoy estudiando y estamos usando plataformas como Teams, que aquí está escrito, y Moodle.
en donde los profesores dan sus clases y nos suben algunas tareas. Y no solo eso, también hay otras plataformas como Zoom, Google Classroom, entre otras. Es algo que ha influido bastante, pues actualmente como les dije, con esto de la pandemia no podemos salir y hay que ir adaptándonos a las nuevas tecnologías. Aquí, como les dije, vemos el impacto de las nuevas tecnologías en la educación con lo que estamos viviendo. Pero lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas. Hay desventajas en las TICs. Por ejemplo, las brechas sociales. Eso se da sobre todo en ciertas partes, por ejemplo, de México. Aquí en México, por ejemplo, en las sierras de Oaxaca, en las de Guerrero, hay mucha gente que no puede tener acceso a esas nuevas tecnologías, al internet, a la telefonía, a las casas inteligentes, porque no ha llegado hasta allá. Puede ser porque o no tengan los recursos suficientes ciertas personas o porque el internet, el teléfono no han podido llegar hasta esas zonas. Por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, es Cuba. Cuba tiene un problema ahorita de internet, en el que tienes que comprar por hora, tienes que comprar una pequeña tarjetita, y esto resulta difícil para poderse conectar a ciertas redes sociales. Veamos la última diapositiva. Entonces, ¿las TICs son buenas o son malas? Bueno, las TICs nos han ayudado, ciertamente nos han ayudado bastante. Es cierto que también traen ciertas desventajas consigo, como por ejemplo como lo que les dije, las brechas sociales o el aislamiento, que aquí lo puse, el aislamiento social, porque hay gente que pasa demasiado tiempo en su teléfono y no sale de su casa. Pero las TICs nos han ayudado mucho en la educación, en la salud, en las telecomunicaciones. Recordemos que los teléfonos ni siquiera podían hacer otras cosas más que mandar mensajes y llamar. Hoy es algo increíble lo que podemos hacer con nuestros teléfonos. Entonces las TICs no son malas. Lo que es malo es no saber controlar las TICs. Lo malo es que ellas nos controlan a nosotros y no controlarlos nosotros a ellas. Ese es el problema malo de las TICs, que no nos sabemos controlar ante ellas. Y eso es todo por hoy. Espero les haya gustado, espero me hayan podido entender. Mi nombre es Lemuela Janot Fuentes Ayala. Fue un gusto. Gracias.